Si te apasiona entender cómo funciona tu cuerpo y la ciencia detrás de una vida más saludable, suscríbete ahora. Aquí aprenderás algo nuevo en cada video. Imagina por un momento que el cerebro es como una casa en la que has vivido toda tu vida. Conoces cada habitación, cada pasillo, cada interruptor de luz. Todo funciona casi en automático, hasta que un día, sin previo aviso, una lámpara tarda más en encender. Luego una puerta empieza a atascarse. Nada grave, piensas. Son cosas de la edad. Pero la demencia no llega como un derrumbe repentino. Llega como una serie de pequeños descuidos silenciosos, tan sutiles que muchas veces se confunden con el paso normal del tiempo. Y aquí está el punto clave que pocas personas entienden. El cerebro sí tiene una enorme capacidad de adaptación y recuperación, pero esa capacidad no es infinita. Hay una ventana temprana en la que todavía se puede intervenir. Después, esa ventana empieza a cerrarse lentamente, hasta que ya no queda margen para reaccionar. Cuando hablamos de demencia, no hablamos simplemente de olvidos. Hablamos de una disminución progresiva de la capacidad del cerebro para organizar ideas, tomar decisiones, recordar, razonar y, con el tiempo, incluso reconocer a quienes más amamos. Es una de las condiciones más duras que existen, no porque el cuerpo desaparezca, sino porque la persona, tal como la conocíamos, comienza a diluirse poco a poco. Existen muchos tipos de demencia. Algunas están relacionadas con acumulaciones anormales de proteínas en el cerebro, otras con pequeños daños vasculares que ocurren sin que la persona se dé cuenta. Sin embargo, más allá del nombre técnico, hay una verdad incómoda. En las etapas avanzadas, el daño ya no puede revertirse. Por eso, obsesionarnos solo con poner etiquetas no cambia el destino. Lo que sí lo cambia es aprender a reconocer las señales tempranas. Durante años, la medicina se ha centrado más en clasificar que en anticiparse. Se habla de demencia, deterioro cognitivo leve o olvido normal, casi como si el objetivo fuera ayudarnos a tolerar mejor lo que está ocurriendo, no necesariamente a prevenirlo. Es similar a cómo tratamos a un niño pequeño. Sabemos que no tiene la madurez para razonar como un adulto y ajustamos nuestras expectativas. Con la demencia ocurre algo parecido, solo que estamos hablando de alguien que antes tenía plena autonomía. Lo verdaderamente importante es comprender por qué las primeras etapas sí ofrecen una oportunidad y por qué las etapas avanzadas se vuelven tan difíciles de modificar. El cerebro necesita funcionar bien para poder repararse a sí mismo. Necesita energía, motivación y capacidad de acción. Mientras esas tres cosas estén presentes, todavía hay margen para cambiar el rumbo. Pero cuando la función cerebral cae por debajo de cierto punto, ocurre un círculo peligroso. Menos función genera menos motivación. Menos motivación reduce la actividad. Menos actividad acelera aún más el deterioro. Es como intentar reparar un motor sin electricidad. Por eso, detectar las señales tempranas no es una cuestión de miedo, sino de estrategia. No se trata de vivir con paranoia, sino de entender cómo progresa el deterioro mental y en qué momentos todavía podemos intervenir de manera inteligente. En este recorrido vamos a explorar cómo evoluciona ese declive desde las fases más silenciosas hasta las más evidentes, para que puedas reconocer qué es parte del envejecimiento normal y qué no debería ignorarse jamás. Antes de que aparezcan los grandes olvidos, el cerebro suele enviar señales mucho más discretas, casi como susurros. No se trata de perder recuerdos importantes, sino de algo más profundo. Una ligera pérdida de resistencia mental. Es como cuando antes podías caminar largas distancias sin pensarlo y ahora te cansas más rápido aunque sigas pudiendo caminar. En esta fase todavía se considera completamente normal. Hace su vida, toma decisiones, conversa con fluidez. Sin embargo, algo ha cambiado en el fondo. Mantener la atención durante mucho tiempo cuesta más. La fatiga mental aparece antes de lo habitual. La concentración ya no se sostiene como antes y surge la sensación de necesitar café,
azúcar o algún estímulo externo para despertar el cerebro. Muchos interpretan esto como estrés o simplemente como cosas de la edad. Y en parte es cierto, todos envejecemos y todos perdemos algo de función cerebral con los años. La diferencia no está en perder, sino en la velocidad a la que ocurre esa pérdida. El objetivo no es evitar el envejecimiento, sino hacerlo tan lento que podamos llegar al final de nuestra vida conservando la mayor parte de nuestras capacidades. Cuando el deterioro avanza un poco más, aparecen los primeros fallos visibles, pero todavía leves. Aquí es donde las palabras se esconden. Sabes perfectamente lo que quieres decir, pero el término exacto no aparece de inmediato. O entras a una habitación y te preguntas por qué estabas ahí. Estos episodios pueden ocurrirle a cualquiera, pero cuando empiezan a repetirse con frecuencia, el cerebro ya está dando señales de alerta. En esta etapa, algo interesante ocurre. La persona aún es consciente de sus fallos, y esa conciencia es oro puro, porque cuando hay conciencia, todavía hay posibilidad de acción. Por eso surgen las listas, las notas, los recordatorios estratégicamente colocados. No son simples hábitos de organización, son intentos del cerebro por compensar lo que empieza a fallar. También se vuelve más difícil planificar tareas complejas. No hablamos de cocinar algo sencillo, sino de organizar actividades con varios pasos, como planear un viaje, gestionar pagos o coordinar compromisos. Todo se puede hacer, pero requiere más esfuerzo, más estructura, más apoyo externo. Aquí es donde muchas personas se engañan a sí mismas diciendo, mientras escriba todo no pasa nada. Y aunque esas estrategias ayudan, también son una señal clara de que el cerebro ya no está operando con la misma soltura de antes. La buena noticia es que en este punto todavía existe margen para revertir el proceso. El cerebro aún tiene suficiente energía, suficiente tejido funcional y sobre todo suficiente motivación para responder a estímulos adecuados. Es como notar una grieta pequeña en una pared. Todavía puedes repararla antes de que se convierta en un problema estructural. Sin embargo, cuando el deterioro continúa, los olvidos ya no son detalles. Ya no se trata solo de palabras o de lo que acabas de leer. Empiezan a perderse eventos recientes completos. Actividades que hiciste hace unos días simplemente desaparecen de la memoria. Al mismo tiempo, aparece algo que suele pasar desapercibido, pero es muy revelador. El cálculo mental comienza a fallar. Operaciones simples que antes no representaban ningún reto se vuelven confusas. Manejar dinero, pagar cuentas, entender estados financieros o seguir secuencias lógicas se transforma en una tarea abrumadora. En este punto, muchas personas todavía pueden parecer normales en una conversación casual. Pero si se les pide que organicen, planifiquen o gestionen algo complejo, las dificultades salen a la luz. Y aquí la reversión ya es mucho más difícil. No imposible, pero sí limitada. El objetivo deja de ser recuperar y pasa a ser ralentizar. Lo que pocas veces se explica es que estos cambios mentales reflejan algo físico. El tejido cerebral ya lleva tiempo deteriorándose. Antes de que el síntoma aparezca, la maquinaria interna, las células, las conexiones, la producción de energía ya estaba fallando en silencio. Por eso, cuando los síntomas son evidentes, el proceso no acaba de empezar, ya lleva años en marcha. Si pudiéramos observar el cerebro antes de que aparezcan los problemas evidentes de memoria, veríamos algo muy claro: una disminución progresiva en su capacidad para producir energía y comunicarse consigo mismo. No es un fallo repentino, es un desgaste constante, como una batería que cada día retiene un poco menos de carga. Uno de los primeros indicadores de este desgaste no siempre está en los pensamientos, sino en el cuerpo. El cerebro gobierna el movimiento, la postura, el equilibrio y hasta la forma en que escribimos. Por eso, cuando su función empieza a debilitarse, el cuerpo lo refleja. Algunas personas notan pequeños temblores cuando están en reposo. Otras perciben que su letra se vuelve más pequeña y apretada, aun cuando antes escribían de manera amplia y clara. No es una cuestión de prolijidad, es una señal de que el control fino del movimiento ya no es tan preciso como antes. El sentido del olfato también suele disminuir. Y esto es importante, porque oler no es solo una función de la nariz, sino del cerebro. Cuando los aromas dejan de percibirse con claridad, no es solo una pérdida sensorial,
Es una pista de que ciertas áreas cerebrales están perdiendo eficiencia. El sueño, por su parte, empieza a fragmentarse. Dormir ya no resulta tan reparador. Hay despertares frecuentes, dificultad para conciliar el sueño, o sensación de cansancio incluso después de varias horas en la cama. El cerebro es el director de la orquesta hormonal, y cuando falla, el ritmo del descanso se descompone. Otro cambio sutil, pero muy revelador, es la postura. Observa cómo se desarrolla una persona a lo largo de la vida. El bebé comienza encorvado. Luego, a medida que el cerebro madura, el cuerpo se endereza. En la vejez, cuando el cerebro pierde fuerza, el cuerpo tiende a volver a cerrarse sobre sí mismo. La espalda se encorva, la cabeza se adelanta, los hombros caen. Al caminar, los brazos ya no se balancean con naturalidad. A veces un brazo se mueve menos que el otro, o ambos permanecen rígidos. Estos detalles parecen insignificantes, pero son mensajes claros del sistema nervioso. Y aquí ocurre algo fascinante. El cerebro y el cuerpo funcionan en doble sentido. Así como un cerebro debilitado altera la postura y el movimiento, una postura y un movimiento conscientes pueden reforzar la función cerebral. Caminar erguido, balancear los brazos, moverse con intención, todo eso envía estímulos vitales al cerebro. Ahora bien, cuando el deterioro sigue avanzando, los problemas dejan de ser sutiles. Aparece una dificultad persistente para tomar decisiones acertadas. No se trata de cometer un error ocasional, eso nos pasa a todos, sino de un juicio pobre de forma constante. La persona ya no logra evaluar consecuencias ni aprender de experiencias recientes. También se pierde la orientación temporal. El día, el mes o incluso la estación del año se vuelven confusos. Esto es muy distinto a olvidar si hoy es martes o miércoles, por estar ocupado. Aquí, aún reflexionando, la respuesta no aparece. La pérdida de objetos se vuelve frecuente, pero con una diferencia clave. Ya no existe la capacidad de reconstruir los pasos para encontrarlos. Antes podías pensar, lo dejé en la cocina, o estaba en el coche. Ahora ese hilo lógico se rompe. Las conversaciones también cambian. El discurso se vuelve desordenado, sin una línea clara. Las ideas aparecen fragmentadas, sin coherencia ni continuidad. No es solo buscar palabras, es perder el mapa mental que organiza el pensamiento. En este punto, el deterioro ya se encuentra en una fase intermedia. La persona puede olvidar datos que ha conocido toda su vida, como su dirección o su número telefónico. Elegir la ropa adecuada para el clima se vuelve confuso. Combinar colores o prendas deja de ser algo intuitivo. A partir de aquí, la autonomía comienza a desaparecer y la necesidad de supervisión aumenta. Pero para comprender cómo se llega a este punto, es necesario mirar la raíz del problema, no solo sus manifestaciones, porque el cerebro no se deteriora por casualidad. Para entender por qué el cerebro comienza a apagarse, hay que partir de un principio muy simple pero poderoso. Lo que no se usa, se pierde. Esto no solo aplica a los músculos, aplica con la misma fuerza al cerebro. Cuando un brazo se inmoviliza durante semanas, el músculo se atrofia, no porque esté enfermo, sino porque dejó de recibir estímulo. El cerebro funciona bajo la misma lógica. Necesita uso constante, pero no cualquier tipo de uso. Muchos creen que estimular el cerebro significa hacer crucigramas, jugar cartas o mantenerse mentalmente ocupado. Todo eso ayuda, pero representa solo una pequeña parte de lo que realmente mantiene vivo al cerebro. Más del 90% de los estímulos que lo nutren provienen del movimiento físico. Cada paso que das, cada cambio de postura, cada movimiento coordinado envía una avalancha de señales al cerebro. Estas señales mantienen activo el flujo sanguíneo, llevan oxígeno, nutrientes y permiten que las neuronas sigan comunicándose. Cuando el movimiento se reduce, el cerebro literalmente recibe menos alimento. Con el tiempo, esa falta de estimulación reduce el riego cerebral y un cerebro mal irrigado es un cerebro que envejece más rápido. A este proceso se suma otro enemigo silencioso, la inflamación del sistema nervioso. Muchas personas asocian la inflamación solo con dolor o hinchazón, pero existe una inflamación interna, crónica, que no se siente y que daña lentamente al cerebro. Esta inflamación suele estar ligada a problemas metabólicos,
alteraciones en la forma en que el cuerpo maneja el azúcar, la insulina y la energía. Afectan directamente al cerebro. No es casualidad que algunos especialistas se refieran a la demencia como una especie de diabetes cerebral. El cerebro, al no poder utilizar bien la energía, empieza a fallar. A esto se suman las toxinas, las que ingresan a través de los alimentos, las que se producen en un sistema digestivo desequilibrado y las que provienen del entorno. Todas ellas generan un estado inflamatorio que acelera el deterioro neuronal. Cuando el daño avanza aún más, entramos en una etapa profundamente dolorosa, tanto para quien la vive como para quienes lo rodean. La persona ya no reconoce información esencial de su propia vida, el nombre de su pareja, su historia compartida, los recuerdos construidos durante décadas comienzan a desaparecer. Aquí, la supervisión constante se vuelve imprescindible. El riesgo de desorientarse, de perderse o de lastimarse es alto. Vestirse, comer, cuidar de uno mismo deja de ser algo automático. Y quizás lo más duro, la personalidad original se va desdibujando. En las fases más avanzadas, el desconecte es casi total. Las respuestas desaparecen. Las palabras, si aparecen, no tienen sentido ni contexto. No hay conciencia del entorno ni de uno mismo. Incluso funciones básicas como tragar pueden perderse. Y al ver este panorama, muchas personas piensan que la demencia es inevitable, que no hay nada que hacer. Pero la realidad es que las etapas que solemos asociar con la demencia son precisamente aquellas en las que ya es muy difícil intervenir. El verdadero momento de actuar es mucho antes, cuando los cambios son sutiles, cuando aún existe energía, conciencia y capacidad de respuesta. Es ahí donde el conocimiento marca la diferencia, no para vivir con miedo, sino para tomar decisiones informadas que protejan el cerebro mientras todavía puede responder. Si algo debe quedar claro después de este recorrido, es que el deterioro mental no comienza cuando alguien deja de reconocer a su familia. Empieza mucho antes, cuando el cansancio mental se normaliza, cuando la postura se descuida, cuando el movimiento se reduce y cuando el cerebro deja de recibir los estímulos que necesita para mantenerse vivo. La gran diferencia entre un envejecimiento saludable y un deterioro acelerado no está en la suerte, ni únicamente en la genética, está en la atención, en aprender a leer las señales pequeñas antes de que se conviertan en gritos imposibles de ignorar. El cerebro no pide soluciones complejas, pide constancia, movimiento diario, estímulos reales, buena circulación, energía limpia y un entorno que no lo inflame desde adentro. Cada decisión cotidiana, cómo te mueves, cómo duermes, cómo alimentas tu cuerpo, es también una decisión sobre el futuro de tu mente. Cuidar el cerebro no es un acto egoísta, es un regalo para quienes te rodean. Significa estar presente, lúcido, conectado. Significa poder seguir tomando tus propias decisiones el mayor tiempo posible. Y aquí hay algo profundamente esperanzador. Nunca es demasiado temprano para empezar. Incluso pequeños cambios sostenidos pueden marcar una diferencia enorme a lo largo de los años. El conocimiento, cuando se convierte en acción, es una forma de prevención silenciosa pero poderosa. Si este contenido te ayudó a comprender tu cuerpo desde una perspectiva distinta, no lo dejes aquí. Seguir aprendiendo es una de las maneras más efectivas de mantener activo al cerebro. Cada nuevo concepto es una chispa que mantiene encendida la red neuronal. Acompáñame en este espacio donde la salud se explica con claridad, respeto y profundidad. Suscribirte no es solo apoyar al canal, es elegir seguir entendiendo tu cuerpo para vivir con más conciencia y autonomía en cada etapa de tu vida.